Quiero agradecer a todos por su presencia y por su interés. Eh, Hay, como ya dije, y agradezco especialmente a todos los amigos y colegas de México que se levantaron más temprano para estar presentes, y voy a partir porque hay, creo, muchas cosas que comentar. La idea inicial de dar esta charla surgió cuando falleció Dyson, porque, como van a ver, Dyson juega un papel fundamental en, en lo que voy a contar, y se lo propuse así a Francisco, quien lo aceptó, pero luego vino todo el coronavirus encima nuestro y retrasó esto, y de alguna manera ahora estamos muy lejos para hacer un homenaje, pero igual quiero hacer este homenaje a Dyson. Las personas que tuvieron mucho que ver en la generación de la idea para hacer este artículo fueron Feynman, quien les contó a Cecil Moret, ahora, bueno, ya fallecía, pero Moret de Witt, y a Dyson en 1948 en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, lo que va a ser el motivo principal de esta discusión. Para los más jóvenes, esto pasó en 1948. Los más jóvenes deben recordar que la guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial terminó el 45, las cosas estaban todavía algo raras, pero Feynman había terminado su tesis en 1942. Su tesis tenía que ver con la formulación conocida ahora como la formulación de Feynman de la mecánica cuántica, que es la primera formulación de la mecánica cuántica hecha en términos de lagrangianos y no de hamiltonianos, como habían sido las formulaciones de Dirac, de Heisenberg y de Schrödinger, y por lo tanto abrió una nueva forma, completamente distinta pero equivalente, de hacer la mecánica cuántica. Feynman interrumpió sus trabajos en física teórica para trabajar en el proyecto Manhattan, y su tesis, que había sido escrita originalmente el año 42, no fue publicada. Los resultados de su tesis no fueron publicados sino hasta el año 1948 justamente. Y en esa época Feynman estaba interesado, ya que existían formulaciones de la mecánica cuántica hechas basadas en hamiltonianos y en lagrangianos, intentaba hacer una formulación de mecánica cuántica que no tuviera en su formulación básica ni lagrangianos ni hamiltonianos. Esto, como van a ver un poco más adelante, no era el único, en ese momento, estamos hablando del año 48, que estaba intentando hacer cosas de este tipo, y Dyson lo comenta en el artículo que vamos a empezar a ver dentro de unos minutos. Feynman encontró un resultado anómalo, que es lo que yo llamo el dilema, cuando trató de construir la mecánica cuántica sin usar lagrangianos ni hamiltonianos. Y esto, supongo que entre a otras personas en distintas conversaciones, se los contó en esta charla particular que tiene que ver ahora con lo que estamos haciendo. Se lo contó en una salita en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1948 a Cecil Moret, que en ese momento, bueno, todos eran jóvenes, en ese momento era un estudiante de postdoc en el instituto, trabajando con Oppenheimer, y a Dyson. Y el resultado, Feynman lo encontró extremadamente desolador y nunca lo publicó. Dyson sabía de este resultado, y como Feynman no quería hablar de esto, la gente le preguntaba a Dyson, y yo entiendo que Dyson, harto de que le preguntaran, publica el resultado después de que Feynman fallece.
Feynman fallece en el 88 y Dyson escribe este artículo el 89 y se publica el 90. Y ahora voy a decir de qué se trata la idea de Feynman, el resultado de Feynman y cómo se resuelve este dilema. Voy a mostrar una foto del coautor del artículo. Es un artículo que escribimos Larry Shepley y yo. Larry también falleció. Y esta es una foto, digamos, de tipo social, donde aparecen algunas personas que los chilenos pueden recordar. Está Patricio Cordero, que es físico, Mari Gandolfo, que es su esposa, Patricia Cano, que es mi esposa, Larry Shepley, esto es en nuestra casa el año 91 en Santiago, y Nelson Zamorano, que conoció a Larry Shepley porque estudió en la Universidad de Texas en Austin. Entonces, esta es una foto del año 91, yo había recién regresado de México. Y ahora partimos. La referencia está ahí abajo, en la página 209 del American Journal of Physics del año 90. Dyson publica un artículo que se llama La demostración de Feynman de las ecuaciones de Maxwell, y que, como acabo de mencionar, fue descubierta en 1948 y nunca publicada, y la pone en este momento a disposición de todos Dyson. Entonces, en lo que viene, y no voy a poder hacer demostraciones, pero les voy a contar cómo van las demostraciones. De todas maneras, todo esto está publicado. Trata de recordar y describir lo que Feynman les contó, y que es lo siguiente. Él cuenta aquí que no pudo guardar, que no tenía ya, las notas que tomó en la discusión que tuvieron en el Instituto de Estudios Avanzados, y aquí viene lo medular de la idea de Feynman. Feynman quería hacer una formulación de la mecánica cuántica sin que intervinieran lagrangianos ni hamiltonianos. Eso es lo importante. Entonces, lo básico, las únicas suposiciones que hace Feynman son la 1, 2 y 3, que voy a explicar en palabras qué es lo que significan. Las ecuaciones están escritas en términos de operadores. Entonces, la ecuación 1 es una ecuación de Newton, que la ecuación habitual, masa por aceleración igual fuerza, pero es una ecuación en operadores. O sea, X es un operador y X puntos la derivada con respecto al tiempo de ese operador. El tiempo es el tiempo y la segunda derivada tiene 2 puntitos. Y luego vienen las relaciones de conmutación. Y las relaciones de conmutación que él asume es que las coordenadas conmutan y que las coordenadas con las velocidades, noten que hay una m ahí como para mimicar un momentum, son proporcionales con una IH barra a una delta de Kronecker. Noten que no puede usar el momentum, porque si usara el momentum estaría suponiendo que viene de un lagrangiano y por lo tanto estaría haciendo trampa. Entonces, las tres condiciones, las únicas que usa, son una ecuación de Newton, no quiere usar lagrangianos ni hamiltonianos, las coordenadas conmutan y las coordenadas con las velocidades tienen una relación de conmutación bastante habitual, que es una delta de Kronecker. Ahora voy a mostrar, pero realmente va a ser solo un paseo por las ecuaciones, pero lo único que hace a partir de esto Feynman es tomar derivadas con respecto al tiempo, usar conmutadores, usar obviamente las tres suposiciones, y usar la identidad de Jacobi para operadores. Cuando él hace eso, obtiene, y este es el resultado, y después les voy a mostrar, aunque no voy a hacer las demostraciones porque no hay tiempo, pero este artículo
ya di la referencia, está publicado. Entonces, no cualquier fuerza es aceptable y solo la mecánica cuántica construida de esta manera solo acepta una fuerza de Lorentz, donde la fuerza de Lorentz es la fuerza electromagnética general que actúa sobre una partícula cargada. Ahora, entonces, tres suposiciones aparentemente inocentes. Se cumple la ecuación de Newton, las coordenadas conmutan, las coordenadas y las velocidades tienen un conmutador proporcional a una delta de Kronecker. Eso implica que la fuerza tiene que ser de Lorentz, lo cual no está mal, pero esa es la única fuerza posible, lo que significaría que la mecánica cuántica, desarrollada de esta manera, solo permite tratar fuerzas electromagnéticas y ningún otro tipo de fuerza. Este resultado fue tan duro para Feynman, en el sentido de decir la mecánica cuántica solo permite introducir una fuerza de Lorentz y cualquier otra fuerza está prohibida, que nunca lo publicó. O sea, la desazón de Feynman fue tan grande que obtuvo este resultado, supongo que solo en su escritorio, se lo contó a algunos amigos, entre ellos a Cecil Moret y a Joan Dyson, y desde 1948 hasta su muerte, 40 años después, nunca lo publicó. Y esto, como digo, es el recuerdo de Dyson del resultado de Feynman. Lo que viene ahora son algunos de los cálculos posteriores que, como les digo, no voy a recorrer, pero solo quiero enfatizar que solo se toman en cuenta derivadas con respecto al tiempo, las tres ecuaciones de suposición y la identidad de Jacobi. Y con eso uno llega a la conclusión 4. Esas ecuaciones son más duras de lo que parece, en el sentido que satisfacen la mitad de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que definen los potenciales, y Feynman dice que conociendo H y E, las ecuaciones que aquí aparecen como 7 y 8 definen la densidad de carga y la densidad de corriente. Ok. Ahora uno empieza a tomar derivadas. Esto lo voy a pasar más o menos rápido. Esto para que tengan una idea del tipo de cálculos que hay ahí. Y obviamente si hay interés, está el artículo para consultar, y si alguien quisiera conversar acerca de esto, podemos hacer una reunión para platicar con calma acerca de este tipo de cosas. Y no voy a escribir todo. Finalmente llega a esta solución. Ahora, hay un comentario editorial que me interesa poner de manifiesto, y es que es importante darse cuenta que en esa época, en 1948, Feynman estaba interesado en no usar ni lagrangianos ni hamiltonianos, ver si se podía hacer la mecánica cuántica de esa manera. Y lo que dice es que los estudiantes de ese momento con los que él hablaba no entendían la prueba ni entendían por qué a Feynman no le gustaba este resultado. Y lo que quiero decir, y está de alguna manera manifestado en esto, obviamente no vamos a leer esto, es decir que Feynman y había otros físicos, que Feynman no estaba solo en esto, y aparentemente Yukawa, Born y Heisenberg estaban también haciendo estudios acerca de la mecánica cuántica, que tenía, digamos, 20 años de edad en ese momento. Y las últimas dos frases dice: desde el punto de vista de Feynman, esta demostración era una falla y no un éxito,
y por eso él no estaba interesado en publicarla. Y esto es, en forma muy resumida, el problema con el que se encuentra Feynman y el resumen del artículo publicado por Dyson. Esto lo resolvimos Larry Shapley y yo. Yo estaba en ese momento de sabático en el Centro de Relatividad de la Universidad de Texas, y un día llego a la oficina de Larry, y Larry me cuenta de este artículo de Feynman, escrito por Dyson, y nos dimos cuenta rápidamente que nosotros podíamos explicar qué es lo que pasaba. Y aquí hay pedazos de nuestro artículo, pero ahora me voy a dedicar, no, esto es, repetición de lo de Feynman. Voy a cambiar de presentación, porque ahora tengo una presentación en Beamer, desgraciadamente, y tengo que pedir disculpas. Obviamente, estos artículos de hace 30 años yo no tengo los látex, y por lo tanto tuve que presentarlo recortándolo y poniendo un PowerPoint, pero ahora voy a poner un Beamer, y esto va a ser más contemporáneo de alguna manera. Así que denme un segundo, y voy a cambiar de presentación, y voy a intentar pasar al Beamer. Entonces, el Beamer está aquí. Vamos a ver si hace caso. Ya. Entonces, este es el dilema de la mecánica cuántica, y voy a partir bastante antes de 1948. No vemos el Beamer, Sergio. ¿No lo ven? No. No. A ver, déjenme ver. Se tiene que compartir otra pantalla. Ok, gracias. Voy a salir de aquí. Eso. ¿Ahora lo ven? No, ¿Se ve ahora? todavía no. A ver, déjenme, entonces voy a dejar de compartir, ya, y voy a volver a compartir. Y el Beamer está aquí. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, Ok. ahora sí. Ok, entonces déjenme sacar porque no logro ponerlo en pantalla completa. Ahora sí, voy a sacar estas fotos de aquí. Ya. Entonces, el Beamer, tiene el título, y luego esta cosa la voy a tratar de sacar para que se vea mejor. Ya. Las condiciones de Helmholtz de 1887 tienen que ver con lo siguiente. Consideremos un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden para n variables. Estoy pensando en un sistema regular, no el sistema no singular, y el sistema está escrito en términos de n ecuaciones que llamo GI, que son en principio funciones de las aceleraciones, las velocidades, las coordenadas y el tiempo. Y uno se pregunta, Helmholtz se pregunta, ¿cuál es la condición, en este caso, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que esos Gs se puedan escribir como ecuaciones de Euler-Lagrange? En otras palabras, dada una ecuación diferencial cualquiera, es posible encontrar un lagrangiano tal que lo que se llama la derivada de Euler-Lagrange, o lo que está al lado izquierdo de la ecuación 2, sea igual al lado izquierdo de la ecuación diferencial. En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que exista un lagrangiano tal que haga lo que dice la ecuación 2? Y las condiciones, que ahora se llaman las condiciones de Helmholtz, son las que vienen en la siguiente transparencia, pero déjenme decir una cosa. Esto que estoy escribiendo se puede generalizar a ecuaciones de cualquier orden con cualquier número de variables. En particular, yo voy a tratar ahora, porque nos interesa, el caso de segundo orden, y eso es lo que hizo Helmholtz, pero después tomando la idea de Helmholtz uno lo puede hacer para cualquier orden.
y para cualquier número de ecuaciones. Entonces, una vez que uno, ya espero tenemos claro cuál es el problema, da un sistema de ecuaciones diferenciales, noten que Helmholtz ni siquiera pide que sea lineal en las aceleraciones. O sea, no están despejadas las aceleraciones, es lo que quiero decir. Pero se pueden despejar. Las condiciones de Helmholtz son las que siguen, excepto que cuando comparto la pantalla no me deja hacerlo. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarlo menos bonito. Déjenme ver si ahora puedo. No, voy a tener que salir de ahí. Permítame un momentito, voy a tener que salir. Voy a dejar de compartir y voy a mostrar sin hacerlo elegante. Porque por algún motivo no deja de hacerlo elegante, pero lo van a poder ver igual. Sergio, ¿una pregunta puede ser? Sí, claro. Dale. Sí, yo lo que había pensado con respecto a esto es que la diferencia entre la formulación lagrangiana y hamiltoniana y las ecuaciones de Newton es que en las ecuaciones de Newton uno puede meter los efectos disipativos de las fuerzas. Y en las formulaciones lagrangianas y hamiltonianas eso no se puede. No sé si hay algo detrás de lo que estoy diciendo. Agradezco la pregunta. Lo que acabas de decir es falso. Después puedo mostrar un ejemplo en que el acelerador armónico amortiguado, por ejemplo, en una dimensión o lo que quiera, se puede. Lo que no se puede es escribir como T menos B. Pero hay lagrangianos, no para todos los sistemas disipativos, pero para algunos sistemas disipativos. Así que no es eso. Déjenme, a ver, esto. Ahora, ¿ven ahora o tengo que hacer alguna otra cosa? ¿Están viendo la pantalla mía? No. No. A ver, permíteme de nuevo. Lo que pasa es que esto es una lata. Ya. Ahora sí. Y ahora sí. Ya. Lo voy a mostrar más feo, pero ni modo. Entonces, las condiciones son estas que están acá. Las condiciones de Helmholtz son estas que están aquí. Entonces yo tomo G y si se cumple 3, 4 y 5, uno puede... ¿Se ve ahora o no? ¿Alguien me puede contestar? Sí, se ve. Yo sí lo veo. Se ve. Ok. Entonces, la cosa es que si se cumplen 3, 4 y 5, que son un montón de condiciones, porque hay índices libres ahí, entonces existe el lagrangiano para el sistema. Dentro de poco va a quedar claro lo que le contesté a Rubén con la ayuda de Darboux, pero ya vamos. Entonces, si estas condiciones se cumplen, el lagrangiano no solo existe, sino que lo puedo construir. Si estas condiciones no se cumplen, la cosa es más complicada, lo que puedo hacer es lo siguiente. Es para toda I, para toda J. Exacto, para todo I, para toda J. Si las condiciones no se cumplen, lo que yo puedo hacer es modificar G. G es un vector. Si lo multiplico por una matriz cualquiera que tenga determinante distinto de 0, las soluciones de la ecuación todavía son las mismas. Esta matriz no es trivial, depende de Q, Q punto y T. Si la multiplico por una matriz, y esa matriz puede ser cualquiera, que sea regular, que yo pueda invertir, entonces ahora tengo que probar, y esta es una ecuación para esas matrices, y entonces puede ser que la forma en que yo la escribí, las ecuaciones originalmente, no tengan lagrangiano, pero si yo hago alguna combinación de esas ecuaciones, esas sí tengan lagrangiano. Ok, no quiero insistir en eso, pero supongamos que encontré un lagrangiano. Y tienen esa forma. Entonces, ahora, esto no me permite, ahora sí.
Ya, entonces si existen, esas ecuaciones se pueden escribir en esa forma. Voy a tener que hacer una cosa un poco distinta. Profesor, ¿Sí? arriba, debajo de la pestaña de no L, no Q, están las flechitas arriba y abajo. Ok, déjame ver si así. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces, ahora voy a contestarle a Rubén de mejor manera. El problema de existencia, ahora, este problema es un problema en que la dimensión juega un papel fundamental. Y desde 1887, que planteó estas ecuaciones Helmholtz, y usando métodos diferentes en general, las personas han obtenido, y ya voy a decir en detalle quiénes, soluciones para el caso n igual a 1 y n igual a 2. Y el caso n mayor que 2 lo voy a comentar dentro de un momento y vamos a seguir. En el caso de n igual a 1, Darboux en 1891, poco después que Helmholtz, y para n igual a 2 en 1941, Douglas, yo no sabía, pero lo aprendí hace poco, es muy importante, es un matemático de Chicago, que fue la primera persona que junto con Alfors recibió la primera medalla Fields en el año 1936. El caso n igual a 1 tiene la siguiente solución. Cualquier ecuación diferencial, una sola, tiene un número infinito de lagrangianos que son inequivalentes. Inequivalente significa que los paréntesis de Poisson, o conmutadores que salen de ahí, no son iguales. Y eso lo dice la nota del nota bene. Para el propósito de esta discusión, dos lagrangianos que difieren por una derivada total son el mismo. O sea, la diferencia de una derivada total es trivial desde el punto de vista de este problema. No estoy diciendo que son infinitos porque puedo sumarle cualquier derivada total. Estoy diciendo algo más profundo, más bien Darboux. Y entonces cualquier ecuación de primer orden, perdón, de una dimensión de segundo orden, tiene infinitos lagrangianos diferentes, y en particular la del oscilador armónico amortiguado tiene lagrangiano. Así que eso muestra, no todos los casos con disipación tienen lagrangiano, pero este caso en particular está resuelto, no lo tengo aquí, pero lo puedo buscar, tiene lagrangiano. El caso n igual 2 muestra la complejidad del problema. El caso n igual 2, haciendo honor a mis amigos de México, hay de tres sopas, como se dice en México. O no hay lagrangiano, el lagrangiano no existe, hay lagrangiano y es exactamente único, salvo derivada total, las derivadas totales no juegan un papel importante aquí, o hay infinito número de lagrangianos. Infinito número de lagrangianos es obvio porque si las dos ecuaciones están desacopladas, son dos problemas de Darboux. Así que tiene que haber infinitos lagrangianos en algunos casos. Hay casos más complejos en que hay infinitos lagrangianos. Pero entonces, y esta es la situación general. Para el caso 2 en adelante, el lagrangiano podría no existir. O podría haber exactamente un lagrangiano, o haber infinitos de ellos. Para el caso n igual 2, no hay una solución que yo les pueda dar en una caja. Yo les podría decir qué es lo que hay que hacer. Pero, después de muchos pasos, podría resultar que yo demuestre que no hay lagrangiano. O después de muchos pasos puede resultar que yo encuentre el lagrangiano. Pero no existe una receta. Se sabe cómo proceder, pero nadie ha sido capaz hasta ahora de encontrar una manera de tener un algoritmo. El algoritmo existe, pero puede ser infinitamente largo. Ok. Seguimos. Ahora vamos a partir hablando de los lagrangianos, que todos conocen, de una manera un poquitito más desarrollada que lo que normalmente se hace, como está en la ecuación 6. Ahora, el lagrangiano, que voy a suponer para hacer las cosas más rápido, que no depende del tiempo,
se dice que es un lagrangiano de segundo orden, que es lo único que hemos hablado hasta ahora, y da origen a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ustedes ven que si en la ecuación 6 yo desarrollo la derivada total con respecto al tiempo en el primer término, aparecen dos términos. El lagrangiano depende solo de la posición y las velocidades, y por lo tanto el primer término del lado derecho de la ecuación 6 es el único que contiene las aceleraciones y las contiene linealmente, porque las derivadas del lagrangiano contienen solo posición y velocidades. Y por lo tanto, cualquier ecuación lagrangiana de segundo orden es lo que los matemáticos llaman cuasi lineal. En otras palabras, no es lineal, pero es lineal en las más altas derivadas, que en este caso es la aceleración. Ahora, y mis amigos que son expertos en sistemas singulares, no voy a hablar de sistemas singulares. Voy a hablar del caso en que no es el determinante de W el que es igual a 0, sino en el caso en que W es idénticamente 0 o no es idénticamente 0. En el caso que W sea regular, es decir, tiene determinante distinto de 0, las ecuaciones son de segundo orden. Sin embargo, si W, como dice la ecuación 7, que está definido en la ecuación 7, es idénticamente 0, es decir, es 0 para todo I y para todo J, las ecuaciones de Euler-Lagrange, que nosotros estamos acostumbrados a que sean de segundo orden, son de primer orden, porque el término que multiplicaba la aceleración desaparece. Ahora, para aquellas personas que están preocupadas de ese problema, les voy a contar que ellos conocen lagrangianos de primer orden, y en la página siguiente vienen ejemplos. Y un lagrangiano de primer orden, para no escribirlo en la forma que lo teníamos antes, hago explícito la dependencia en las velocidades y voy a tomar un lagrangiano de segundo orden para un número par de variables, simplemente pensando que este es un lagrangiano que viene para un conjunto de ecuaciones que pasaron de segundo orden a primer orden, y por lo tanto hay el doble de variables. En el caso canónico son Q y P, en el caso que a mí me va a interesar son Q y Q punto. En otras palabras, si uno tiene un lagrangiano cualquiera de la forma xa x.b, ese lagrangiano siempre va a dar ecuaciones de segundo orden, a menos que sea lo más lineal en las velocidades. Si es lineal en las velocidades, entonces las ecuaciones son de primer orden. Y ese lagrangiano que está ahí es el lagrangiano más general para LA de XB arbitrario en principio, y el E0 de XC arbitrario, pero la gracia que tiene ese lagrangiano, escrito así, es que sus ecuaciones no son de segundo orden, son siempre de primer orden. En lo que me refería hace un momento, todos ustedes probablemente conocen estos tres ejemplos, y hay más, de lagrangianos de primer orden. Uno es el lagrangiano que da origen a las ecuaciones de Hamilton, de la forma PQ punto menos H, en donde uno varía independientemente P y Q, y uno obtiene las ecuaciones de Hamilton. El lagrangiano de la ecuación de Schrödinger, que es de primer orden en el tiempo, y el lagrangiano de la ecuación de Dirac, por ejemplo, que es también de primer orden en el tiempo. Entonces, lo digo porque estas fueron discusiones que tuvimos con el árbitro Luis Urrutia y yo hace mucho tiempo atrás, en que decían que no había lagrangianos de primer orden. Eso está obviamente superado y eso fue 30 años atrás. Ahora, las ecuaciones que salen de ese lagrangiano son las que que aparecen en la ecuación 11, y se ve que la velocidad, x punto, está multiplicada ahora por una matriz antisimétrica que vamos a llamar sigma, y que para los amantes de la geometría es la derivada exterior de L, que es una unoforma. Sigma es antisimétrico y para los más clásicos es un rotor, para los más modernos es una derivada exterior, y se llama en mecánica clásica el paréntesis de Lagrange, definido por el lagrangiano 10, que es este de aquí. Ok.
Ahora, esa matriz tiene la forma general que está ahí. Cada matriz B, A, D y C son matrices de n por n, porque sigma es una función de 2n por 2n. Y esto lo dice la página siguiente. B y C son matrices antisimétricas y la traspuesta de A es menos D. Y eso viene para que sigma sea antisimétrico. Ahí está. B es una matriz antisimétrica, C es una matriz antisimétrica y la traspuesta de A es menos D. Entonces, la forma genérica de sigma es esa de ahí, donde B es antisimétrico, C es antisimétrico, y esta parte también es antisimétrica en el sentido que si yo tomo la traspuesta de A es menos D. Bueno, seguimos entonces. Ahora, si ustedes quieren usar coordenadas canónicas, yo estoy usando como coordenadas Q y Q punto, pero si yo usara Q y P, entonces sigma, que voy a llamar sigma 0 en este caso, es el paréntesis de Lagrange canónico, donde las matrices 0, 1, menos 1 y 0 son matrices también de n por n, pero tienen la forma simple. Y esto se debe a que en el lagrangiano habitual que ya mostré en algunas transparencias atrás, de la forma PQ punto menos H, hay un término que es PQ punto, pero no hay un término que acompañe a P punto. Y por lo tanto se simplifica mucho y esencialmente tiene esta forma. Entonces, estoy hablando, porque es importante en este caso, hablando de coordenadas generales, que siempre se pueden definir, X y X punto. P solo se puede definir en el caso en que uno tenga el lagrangiano, estamos suponiendo que no lo tenemos, porque así partió Feynman, sin lagrangiano. Y, además, incluso si lo tuviéramos, si el sistema fuera singular, P no es una buena coordenada. Pero eso no lo quiero discutir ahora. Estoy pensando en el caso en que sigma es invertible, y en ese caso tiene una matriz inversa, y esa matriz inversa la conocemos mejor, y es la matriz que llamamos J, es antisimétrica, porque sigma es antisimétrico, y es la matriz de los paréntesis de Poisson, que juega obviamente un papel muy importante en la cuantización. Ok, continuamos. Los paréntesis de Poisson, en términos de esta matriz, de la matriz J, apareció aquí algo que no debería, se escriben de esta forma, y esta es la forma habitual que está escrito en general ahora, de A a de Q por dB a de P menos de A a de P por dB a de Q, que ahora está hecho todo en una suma con una matriz antisimétrica, y J no tiene por qué tener la forma canónica de 0, 1, menos 1 y 0, sino que está asociada a cualquier conjunto de coordenadas no canónicas, y lo único que tiene que cumplir es con ser antisimétrica, satisfacer la identidad de Jacobi, que en este momento no nos interesa tanto, y reproducir las ecuaciones de Hamilton. Es decir, que el paréntesis de Poisson de X con el hamiltoniano de la derivada de X con respecto al tiempo. Ok, continuamos. Supongamos ahora que yo tengo un conjunto de ecuaciones de Newton, que son las 20. Puse la más igual a 1, pero da lo mismo. Si yo tengo unas ecuaciones de aceleración igual a fuerza, que son las ecuaciones 20, y tengo n coordenadas q, voy a definir dos n coordenadas, que voy a llamar x, en que la primera mitad de ellas son las q's, la segunda mitad de ellas, los xj más n, son las velocidades, y voy a definir lo que los matemáticos llaman un vector de flujo, es decir, lo que está al lado derecho en la ecuación 22, en que la primera parte del f minúscula son las velocidades, que son los x y más n, y la segunda parte son las fuerzas de Newton. Noten que estas dos n ecuaciones 22 tienen una parte trivial, que son la definición
de las coordenadas, es decir, la primera dice que Q puntos son X y más N, es decir, refleja de nuevo que estoy usando las velocidades como coordenadas, y la segunda parte, las últimas N, son las ecuaciones propiamente de Newton. Ok, entonces, y esto es un problema trivial de ecuaciones diferenciales. Uno puede tener un sistema de ecuaciones de cualquier orden, y si uno define un número adecuado de variables extra usando derivadas, siempre la puede llevar a primer orden. Y eso es lo que he hecho. Los físicos estamos acostumbrados a llevarla en primer orden en la forma canónica, pero como no puedo usar momenta, porque no tengo lagrangiano, puedo usar velocidades, y esa es la forma de pasar a primer orden. Ahora, Douglas demostró que los lagrangianos no siempre existen. Por otro lado, Urrutia y yo demostramos el año 81 que el sistema 22, es decir, un sistema de primer orden, siempre tiene lagrangiano y realmente tiene infinitos lagrangianos. Entonces, el problema, aunque parece ser el mismo, es distinto porque tiene mucho más variables, tiene el doble de variables. Y por lo tanto, uno tiene más variables para variar en el principio de acción, y por lo tanto el problema de alguna manera se simplifica, y no voy a hablar de esto, pero les cuento que el problema tiene infinitas soluciones, y eso también se puede ver usando las ecuaciones de Helmholtz, diciendo que el G con el que partimos no depende de Q2 puntos, depende solo de Q punto y Q. Pero nosotros no conocíamos las ecuaciones de Helmholtz en ese momento y lo demostramos de otra manera. Entonces uno podría tratar de, como dicen los griegos, cut corners, tratar de salvarse de alguna manera de esto y construir un lagrangiano de primer orden y volver para atrás y construir un lagrangiano de segundo orden, de la misma manera de que cuando uno está con el lagrangiano pasa al hamiltoniano, y del hamiltoniano puede pasar al lagrangiano cuando el sistema es regular, y las ecuaciones de Hamilton son de primer orden, pero cuando uno vuelve llega a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son de segundo. Y eso que funciona para la teoría hamiltoniana no funciona en general. Entonces, continuamos. El problema, y ahora les recuerdo que yo había escrito la matriz sigma en términos de las matrices C, A, B y D. Cuando uno escribe las ecuaciones, es decir, cuando uno hace el paso hacia atrás, lo que uno obtiene son ecuaciones parecidas a las que uno partió, estas son las que uno partió, pero aparecen las derivadas de la ecuación de la que uno partió, lo que significa que cuando uno hace el paso hacia atrás, llega a ecuaciones de tercer orden y no a ecuaciones de segundo orden. Y entonces eso, como dice el título de la transparencia, es una obstrucción. En otras palabras, si bien en la teoría hamiltoniana regular yo puedo pasar de la teoría lagrangiana a la hamiltoniana y luego de la hamiltoniana a la lagrangiana, cuando uno lo hace en coordenadas cualquiera y lo pasa a primer orden, uno siempre tiene un lagrangiano, pero cuando uno se devuelve, las ecuaciones no son de las que uno partió, sino que una combinación de las ecuaciones más sus derivadas. La única manera de que esto suceda es que la matriz C que está aquí sea cero. Y eso es como uno lo resuelve. La manera de resolverlo, y eso lo hice yo en el año 84, es poner C igual a 0. Pero cuando uno pone C igual a 0, entonces sigma ya no es cualquiera. La condición C igual a 0 no solo significa C igual a 0, uno resuelve una serie de cosas. Y resulta que sigma, de esa forma genética que tenía, obviamente tiene un 0 en la porción de n más n más abajo y más a la derecha, sino que además las otras matrices
se simplifican a tener la forma T y N, donde T es una matriz antisimétrica, que es la segunda derivada del lagrangiano con respecto a las posiciones y a las velocidades, y W es la matriz de las segundas derivadas del lagrangiano con respecto a las velocidades, que ya habíamos encontrado al principio de la charla. Entonces quiero volver simplemente, cuando sigma pasa de su forma genérica a poner la constricción C igual a 0, obviamente C igual a 0 aparece, pero las otras matrices se simplifican y tienen la forma que aparece ahí. Ahora, y aquí está lo importante, calculo el inverso de sigma. Como sigma tiene un 0 abajo, es fácil ver que el inverso es lo que está aquí, lo puedo escribir, pero ahora tiene un 0 arriba. Disculpe, perdón. W es una matriz simétrica, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces es Y un por lo error tanto, de dedo con los basta números. con poner la traspuesta, que es igual a W, y el Sí, signo es que menos aquí es porque... pusiste W y J igual a menos W, JI. Tienes razón, Matthew, muchas Ok, gracias. Es perdón. porque la de arriba... No, 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 gracias. Está mal. Eso, la matriz es simétrica. Entonces, J tiene esa forma, y como ustedes ven, hay un 0 enorme de n por n en la parte superior izquierda. J son los paréntesis de Poisson de los X, y por lo tanto, en la primera parte, en la parte en que los X son menores o iguales que n, es el paréntesis de Poisson de las coordenadas. Y noten que el paréntesis de Poisson de las coordenadas es 0, porque yo exigí que existiera un lagrangiano de segundo orden. Cuando puse C igual a 0, el inverso me salió con un 0 arriba, y como, bueno, esto está ordenado de tal manera que los primeros n son las coordenadas, y los últimos n son las velocidades, entonces la condición que escribí en términos de la matriz de Lagrange, de los paréntesis de Lagrange, con un 0 abajo, se transforma en una condición en los paréntesis de Poisson con un 0 arriba a la izquierda. Y eso significa que la condición para que un lagrangiano exista, un lagrangiano de segundo orden exista, es que las coordenadas tengan paréntesis de Poisson 0. Entonces, las condiciones que el lagrangiano, de que las coordenadas conmuten, C igual a 0, implica que el lagrangiano de segundo orden existe. Ahora, volvamos atrás. Entonces, la primera condición para que el lagrangiano exista, el de segundo orden, es que las coordenadas conmuten. Pero, la relación de paréntesis de Poisson de las coordenadas con las velocidades está dado por W. Pero W inverso, en este caso, es casi igual al W. Y por lo tanto, las condiciones que las coordenadas y las velocidades tengan un paréntesis de Poisson o conmutador, en el caso de Feynman, que sea proporcional a una delta, me dice que la segunda derivada del lagrangiano es igual a una delta. Por lo tanto, las condiciones de Feynman, la primera, de que las coordenadas conmuten, dice que el lagrangiano de segundo orden existe. La segunda dice que la segunda derivada del lagrangiano con respecto a las velocidades es una delta. Si uno integra esa ecuación, la última, la 29, lo que uno obtiene es este lagrangiano, donde ahí de QJ y T y A0 de QJ y T son funciones de integración, porque estoy integrando una ecuación diferencial a derivadas parciales, y entonces el lagrangiano más general, que acepta tener, 1, las coordenadas que tengan paréntesis de Poisson 0, y 2, que el paréntesis de Poisson, de
las coordenadas y las velocidades sea una delta, me da la ecuación diferencial que vimos hace un rato, y por lo tanto, la puedo integrar. Y como ustedes ven, ese lagrangiano es el lagrangiano de una partícula cargada en un campo electromagnético. Y por lo tanto, aunque Feynman no quería tener un lagrangiano, las condiciones de conmutación dicen que el lagrangiano existe y que es un lagrangiano electromagnético. Si él no hubiese pedido que las coordenadas conmutaran, entonces a lo mejor no habría habido lagrangiano. Y si hubiese pedido eso, pero no hubiese pedido que las relaciones de conmutación entre las coordenadas y las velocidades fueran una delta, no habría restringido a tener electromagnetismo. Entonces, bueno, aquí está dicho lo que acabo de platicar. El primer conmutador implica la existencia de un lagrangiano de segundo orden para el sistema descrito por la fuerza F. El segundo conmutador, poniendo que es una delta, determina la forma funcional del lagrangiano, que en este caso es el lagrangiano de una partícula cargada moviéndose en un campo electromagnético. Eso quiere decir que determina la fuerza para ser una fuerza electromagnética, y eso resuelve el dilema. Así que, esencialmente, lo que pasa es que, aunque Feynman no quería poner un lagrangiano, lo puso, y no solo lo puso al poner que xy con xj conmute. Y cuando dijo que xy con x punto j es una delta, dijo exactamente de qué forma era. Y por lo tanto, la lección de este problema es que a veces, y por lo menos en ese tiempo, y hasta el 89 y 90, ni Feynman ni Dyson reconocieron la relación que existe entre los conmutadores y el lagrangiano. Y por lo tanto, aunque Feynman no quería usar un lagrangiano, lo usó. Eso es todo lo que quería contar. Gracias. No sé si hay preguntas. Gracias, Sergio. Gracias, Matthew. Consultas, preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Matthew. ¿Será que parte del problema aquí es que estamos todavía hablando de la primera cuantización, ¿no? Estamos tratando de cuantizar una partícula. ¿Alguien ha tratado de ver qué sucede con este dilema en el caso de campos cuánticos? No que yo sepa, pero lo que es claro es que hay una relación, obviamente, entre los lagrangianos y los paréntesis de Poisson, y entre los paréntesis de Poisson y los conmutadores, y realmente eso es de lo que se trataba, digamos, de resolver este dilema. No sé si hay más preguntas. Les quiero decir que cuando nosotros hicimos esto, estoy hablando del año 90, tuvimos un amigo que estaba en Austin que fue a visitar a alguien a Princeton y le llevó nuestro paper a Dyson. Y nosotros le preguntamos a Dyson qué pensaba del paper. Y Dyson contestó con la siguiente carta que partí en dos pedazos porque si no, no se puede leer. No sé si se alcanza a leer. Dice, querido Sergio Hoffman, Carlos Ordóñez, que es nuestro amigo, me dio una copia de su delightful paper, No Lagrangian, No Quantization. Esto aclara beautifully el misterio que estaba alrededor de la prueba de Maxwell hecha por Feynman. Luego dice, debo pedir disculpas por ser totalmente ignorante de sus trabajos anteriores cuando publiqué mi nota en el American Journal of Physics. Siento mucho haber perdido la oportunidad de darles a ellos alguna publicidad,
Me parece que nadie lee el Journal of Mathematical Physics estos días. Espero que publiquen No Lagrangian No Quantization en un lugar más importante, con disculpas y los mejores deseos suyo, Richard Freeman Dyson. Quiero decir que nosotros publicamos en Journal of Mathematical Physics porque cuando llegó la respuesta de Dyson, nosotros ya teníamos el paper enviado, pero debimos quizás haberlo mandado a otro lugar. Esto significa, creo yo, por lo menos la confesión de Dyson, que ellos no entendían, por lo menos él, esta relación. Quiero decir esto porque esto no es obvio, y está claro que no es obvio porque lo publicó, digamos, y no lo dijo, y ahora lo confesó. Volvamos adelante, no sé si hay más preguntas. Sí, yo lo que no entiendo, Sergio, es que hay unas paréntesis de Poisson o unos conmutadores entre las coordenadas y la velocidad. Y eso Sí. te da necesariamente la forma de un lagrangiano. Ahora, Sí. si uno no quisiera, ¿no?, tener solo ese lagrangiano, sino cualquier lagrangiano, ¿qué es lo que debería uno hacer? ¿No debería uno entonces enfocarse al conmutador entre las posiciones y las velocidades? ¿Tendría uno que hacer otra cosa? Es lo que no me quedó claro. A ver, esencialmente, ahora lo voy a decir de otra manera, cuando uno tiene las ecuaciones de Euler-Lagrange de segundo orden, hay dos matrices que son importantes. La matriz que aquí aparece como W y la matriz T. Cuando el lagrangiano de segundo orden existe, entonces la relación de paréntesis Poisson o de conmutación entre las velocidades, perdón, la posición y las velocidades debe ser W. En otras palabras, debe ser una matriz que sea la segunda derivada de alguna función con respecto a las velocidades. En otras palabras, sí debe ser simétrico, el delta y j en ese sentido está bien, pero puede ser cualquier función, aunque no cualquier función, sino más bien la derivada de cualquier función con respecto a q punto i, q punto j. Y O sea, cuando pones cualquier función, esa va a ser el lagrangiano. Perdí tu... Tengo una pregunta relacionada quizá con lo que decía Rubén, y es que, a ver, la formulación que está haciendo Feynman del problema es, define unas relaciones de conmutación para las coordenadas. Sí. Y el asunto, por lo que nos platicaste, y entonces no sé si me estoy quedando con la idea correcta, es que aún habiendo definido paréntesis de Poisson, todavía no sabes si va a haber un lagrangiano o no. ¿Es correcto? O sea, todavía no sabes. Puedes definir unas relaciones de conmutación, pero todavía no sabes que vas a poder deducir unas ecuaciones de movimiento como ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Es correcto? O sea, tienen que satisfacerse las condiciones estas de integrabilidad de Helmholtz para que sí haya lagrangiano. Y una vez que sí hay, entonces puedes hacer el truco, bueno, o los trucos estos de bajarle el orden al sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones de segundo orden, bajarlo a que aparezca como un sistema de primer orden, etcétera, y irte por ahí y luego ir integrando y encontrando el lagrangiano, pero no siempre vas a poder, ¿es correcto? A ver, el lagrangiano de segundo orden, digamos, o de orden n, o de orden p, o de lo que quieras, no siempre va a existir. Y el de primer orden siempre va a existir. Si tú pones que las x no conmutan, en general, vas a tener lagrangiano de primer orden, pero no vas a tener lagrangiano de segundo orden.
O sea, las condiciones que van a cumplir todos los conmutadores, los de las X con, perdón, las Q con las Q, las Q con las Q puntos y las Q puntos con los Q puntos, no pueden ser arbitrarias. Tienen que ser antisimétricos y tienen que cumplir la identidad de Jacobi. Y además deben generar las ecuaciones de Hamilton para el flujo dado. Eso siempre se puede hacer en primer orden, pero no siempre se puede hacer en segundo orden. Ok, y el truco para poderlo hacer en primer orden es que los paréntesis de Poisson de las coordenadas no sean triviales. Que los paréntesis no den todo cero. Si no son triviales, en principio lo puedes construir para primer orden. A ver, déjame decírtelo en geometría. La identidad de Jacobi es equivalente a decir que la derivada exterior de sigma es cero. Si la derivada exterior de sigma es cero, entonces existe L. Y si existe L, entonces tiene que ser lagrangiana. El L, la 1 forma L. ¿Sí? Si se cumple la identidad de Jacobi, la derivada exterior, tomas el inverso y calculas la derivada exterior de sigma, y eso es cero. Como es cero, sigma es de L. Como existe L, entonces ya tienes el lagrangiano. Pero según yo entendí, lo que era Postling, ¿no? No era tanto si existía el lagrangiano o no, sino que era un lagrangiano de una partícula cargada en el campo electromagnético. Que no era tanto la existencia del lagrangiano, sino la existencia de solo un tipo de lagrangiano específico, ¿no? Sí, tú tienes razón, eso fue lo que descorazonó a Feynman, digamos. Y eso viene de la otra condición, de la condición de los Q con los Q puntos. Eso viene, claro. Ahora, si tengo otra forma del conmutador o de los paréntesis de Poisson de Q y Q punto, entonces ya podría tener otro tipo de lagrangiano, nada más que sea una matriz antisimétrica, y ¿eso sería correcto? Sí. Ok. Entonces creo que ya entendí. Oye, servido mi buen. Pues yo tengo otra pregunta medio vaga. ¿Sí? Pues estas relaciones de conmutadores tienen algo que ver, ¿no?, con el grupo de simetrías del problema, ¿no? Y supongo que si estás diciendo que las coordenadas tienen que conmutar, es como decir que tienes como una acción del grupo Rn, ¿no? Y pues las relaciones canónicas de Heisenberg implican la existencia de una acción del grupo de Heisenberg, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Será que hay una manera de analizar esta paradoja desde el punto de vista de las acciones de grupos? Lo que pasa es que esto me recuerda un poco a lo que hace George Mackey, en uno de sus libros sobre, no recuerdo si fue Mathematical Foundations of Quantum Mechanics u otro libro suyo, pero entre otras cosas lo que hace es empezar con la suposición de decir que vamos a suponer que tenemos simetría bajo el grupo de Galileo, ¿no? Y luego anda restringiendo más y más los posibles hamiltonianos hasta básicamente llegar a la ecuación de Schrödinger. Entonces mi pregunta es si también sería posible analizar este tipo de paradoja desde el punto de vista bueno, no sé, a lo mejor soy parte del grupo en PEST. Gracias por la pregunta. Larry decía mucho eso. Gracias por la pregunta porque me permite decir algunas cosas. Primero, yo no lo hice, no lo dije, pero está en el paper de Dyson, y es que la gente está muy preocupada, y de hecho hay muchos artículos que tratan de esto, y es que Feynman parte de una mecánica cuántica no relativista y termina con las ecuaciones de Maxwell que son relativistas. Y ahí hay otra paradoja. Y por lo tanto,
un tratamiento basado en teoría de grupos, como el que podrían hacer ustedes en Mérida, podría ser interesante. Yo no lo he hecho y no soy capaz de hacerlo, pero yo creo, hay muchos artículos que salieron después de este artículo de Dyson, y que podrías mirar, y el artículo de Dyson mismo que está en el American Journal of Physics, y ahí él dice esto de que hay gente que realmente queda abismada con el hecho de que tú partes con una teoría de mecánica cuántica que es invariante ante el grupo de Galileo y terminas con una teoría que es la teoría de Maxwell que es invariante ante el grupo de Lorentz. Entonces, lo que tú dices me permite contar eso y es posible que haya algo profundo en lo que tú estás pensando, pero yo no soy capaz de contestar. Sergio, Sí. ¿no hay una cosa parecida cuando uno se va, por ejemplo, la teoría de campos, eso sí, al Light-Cone Gauge, donde, por supuesto que la teoría inicialmente es relativista, pero en el Light-Cone Gauge las relaciones con mutación parece, por ejemplo, y el hamiltoniano parece un hamiltoniano no relativista. Es simplemente una lección de Gauge, claro, eso es lo que pasa ahí. ¿No será algo así? A mí me da la impresión de que no, porque efectivamente, como tú dices, yo no sé si estás yéndote a un sistema x0 más x3 igual 1, x0 más x3 igual... Claro, hay uno, claro. Sí. Hay el tiempo del Lycon, que sería x0 más x3, sí, cosas así. Claro. Que es lo que hacen algunas personas. Claro. La cosa es que yo creo que esto es distinto porque hay una cosa profunda aquí, que es la existencia del lagrangiano y determinación a través de las condiciones de Helmholtz o como quieras verlo. Y lo interesante es que esto se puede hacer tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica. Obviamente los cálculos de Feynman son correctos. Lo que pasa es que sus suposiciones tienen escondidas cosas que no esperaba. O sea, esa yo creo que es la lección. A veces una suposición hecha en términos de conmutadores, uno no está pensando que eso va a determinar el lagrangiano. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quedamos... Yo otra pregunta, Sergio. Sí, por supuesto. Sobre la primera pregunta que te hice sobre la disipación, yo sí, por ejemplo, en el libro de Goldstein está algo sobre Rayleigh en que si la disipación es lineal en la velocidad, uno puede encontrar el lagrangiano. Pero lo que no sé es si en general, si yo tengo cualquier forma de disipación, siempre puedo encontrar un lagrangiano o no, o que se escape formas de disipación a formularlas con un lagrangiano, que yo creía que eso era, pero no estoy seguro. A ver, yo entiendo, por el trabajo de Darboux, que en una dimensión, no importa cuál sea la disipación, siempre puedes encontrar un lagrangiano. Eso es lo que... uno lo puede ver esencialmente, pero no lo podemos hacer ahora, pero podemos tener otra conversación privada, lo puede ver de las condiciones de Helmholtz. Porque en el caso de las condiciones de Helmholtz, tú lo notaste también. Eso es para todo I, todo J. Pero en el caso de las condiciones de Helmholtz, I y J solo toman el valor 1. Entonces se reducen mucho y son muy sencillas y tienen solución. Y entonces, en una dimensión, la cosa es especialmente simple y se puede hacer. Y eso, como te digo, lo hizo Darboux. Ahora, si en 2 o más dimensiones eso va a resultar para cualquier caso, la respuesta es que muy probablemente no. Pero en el contraejemplo, en una dimensión, es el que uno no puede tomar, creo, la disipación como el parteaguas. ¿Hay más consultas? No. Bueno, yo nada más quería decir gracias por invitarnos a participar. No, gracias a ustedes por venir. Sí, claro, gracias a ustedes. Y por favor, si pueden diseminar la voz por allá por México, sería mejor todavía. Quiero hacer notar que hay 6 personas, de las cuales una está obligada, que soy yo, y 3 de ellas son mexicanos. 1 del DF y 2 de Mérida.
creo que espanté a todo el resto de la gente. No, yo creo que mucha gente tiene clases también ahora, quizá a las 11, Ok. 11:20. Ok. Es posible. Bueno, ¿Adolfo tenía una pregunta más o no? ¿Adolfo? No, gracias. ¿O el colega Barrera, no? Él quería... Pues yo sigo preocupado por eso. En mecánica cuántica muchas veces cuando uno quiere meter la disipación, tienes que meter un hamiltoniano de un baño térmico que esté alrededor para poder hacer un modelo específico de cómo se disipa la energía, ¿no? Entonces, como que ese ha sido un problema fuerte en mecánica cuántica, el tratar de meter estos efectos disipativos. Y se sigue metiendo en forma hamiltoniana, pero añadiendo un hamiltoniano de interacción con el baño, ¿no? Entonces, por eso creía yo que, que no existía una formulación hamiltoniana con una disipación arbitraria y que en mecánica cuántica eso ha dado problemas. Yo creo que en eso tú tienes razón, de que los sistemas más complejos, con más número de grados de libertad, en general uno no va a poder encontrar un lagrangiano, y lo que uno hace es echarle la culpa al baño, y entonces lo que sale de aquí entra allá, y uno tiene como un sistema más grande, conservativo, digamos, pero me fijo en un subsistema que intercambia energía con el baño. También hay sistemas en circuitos eléctricos en donde el sistema como que tiene oscilaciones de energía e intercambia energía entre otras partes del sistema. Y yo sé, o sea, no soy experto ni mucho menos, pero he visto que la gente hace ese tipo de cosas y realmente tienen esa manera de verlo. Yo realmente no he tratado de hacer ese tipo de cosas y debo decir que hace tiempo que no trabajo en este tipo de cosas, estoy haciendo otras cosas. Tú me lo preguntaste eso y después en privado te contestaré, porque yo no sabía si te referías al COVID o a la física, pero tú me dijiste que era de la física, ya te contaré. No sé si hay más preguntas o ya... Sí, quizá podríamos dejarlo hasta acá, porque... Ok. Y bueno, aprovecho de nuevo de darle las gracias a todos y también les dejo abierta la invitación a los colegas allá en México si quieren dar una charla, que por favor, bueno, quizá a través de Sergio podemos establecer contacto. Así que, y lo último, Claro. Giovanna, que todavía está ahí, ella es la próxima speaker del próximo miércoles, así que, bueno, buena semana, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, hasta luego. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao, hasta luego. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.